con un nivel teórico elevadísimo, pero Doronzele ha tenido la capacidad de operacionalizar el método. Entonces él hace una fusión que a nosotros nos parece bastante bien. Entonces el primer párrafo es explicando esa fusión de metodologías. Lo importante aquí es que el método que utilizamos tiene una fase conceptual, 4 fases o etapas, una fase conceptual, una fase, conceptual, donde yo elaboro mi marco teórico a partir de una o más teorías. Se explica que existen dos teorías. Existen teorías generales y existen teorías sustantivas. Lo ideal sería que en una investigación de doctorado usted tenga la capacidad de utilizar al menos una teoría general y una teoría sustantiva. O 2 teorías sustantivas pueden resolver el problema, o una teoría sustantiva puede resolver el problema, ¿no? Entonces, teorías generales. La teoría marxista de la educación es una teoría general. La física mecánica de Newton es una teoría general. La teoría de personalidad, la psicología, en todas las vertientes teóricas se dice que es una teoría general. Y la teoría sustantiva es una teoría ya particular sobre determinados objetos de estudio. Por ejemplo, yo creo que en este ámbito la teoría histórico-cultural es una teoría sustantiva, porque es una teoría probada experimentalmente con un arcabouzo muy fuerte. Entonces, no siempre es necesario usar 2 teorías, pero en el caso mío yo uso 2 teorías: la teoría holístico-configuracional de Homero Fuentes y la teoría de la competencia epistémica del investigador de Ángel Doronzele. Entonces, integro y de esa segunda teoría yo uso una herramienta que la llamamos mapeo epistémico. Ahora, después yo voy a explicar en qué consiste el mapeo epistémico. Más con eso construyo mi marco teórico, mi cuerpo teórico. Ese cuerpo teórico está ajustado al objeto de investigación. Como mi objeto de investigación es un objeto metodológico, que es la metodología de la investigación en Vygotsky, y eso tiene una relación intrínseca con la epistemología, con la ontología, etcétera, me estoy moviendo en ese campo. Por tanto, esas teorías yo las utilizo porque se corresponden con mi objeto de investigación, ¿entiende? No cualquier teoría sirve para resolver cualquier problema, diciendo en buen español, ¿no? Por tanto, es importante hacer una buena selección de las teorías con las que usted va a abordar su problema de investigación. Generalmente lo que siempre aparece lo primero que aparece es de investigación. Yo tengo un problema de investigación en la enseñanza, por ejemplo. Bueno, me sirve que la teoría de Ausubel, me sirve el aprendizaje significativo, me sirve la teoría de Davidos sobre la actividad de estudio. Entonces, yo tengo que adecuar la teoría al problema que tengo. Generalmente el problema se identifica cuando tú haces la revisión sistemática de literatura. O sea, paneo con la base de datos, etcétera, y a partir de que tengo el problema, yo tengo que buscar la teoría o las teorías que mejor me ayudan a explicar el problema. Porque cualquier problema no puede ser explicado desde cualquier teoría. ¿Está bien? Entonces, nosotros usamos 2 teorías ahí. Yo voy a mostrar muy brevemente. De una fase proyectiva. Este método de una fase proyectiva que se entiende como una fase metodológica. O sea, yo proyecto metodológicamente cómo voy a solucionar mi problema. ¿Está bien? Entonces, ahí viene ya toda la parte de hacer aterrizar la teoría a través de la metodología y de los instrumentos de investigación que voy a usar, por etapas, por fases. Nadie hace una investigación de una sola vez. Toda investigación avanza por etapas y generalmente las etapas o fases van dando resultados parciales que te van condicionando el pase a la próxima etapa.
Generalmente cuando yo tengo un buen marco teórico, que lo hice a partir de teorías generales o sustantivas o ambas, yo tengo un primer resultado científico y ese resultado es publicable. ¿Está bien? La fase metodológica pudiera ser también un resultado parcial publicable. Y a esa fase metodológica, que la gente va a detallar un poquito mejor, es lo que le llama él la fase proyectiva, porque usted proyecta metodológicamente en el tiempo cómo va a resolver el problema científico. Tiene una fase transformativa, en que usted comienza a trabajar con las configuraciones, con los conceptos, y esa fase transformativa te lleva a modelar el objeto de investigación y a transformar el objeto sucesivamente en diferentes transformaciones para poder entrar a la esencia de las relaciones que el modelo explica que ese objeto de la realidad tiene, ¿verdad? O sea, es la fase transformativa. Yo lo voy a explicar con más detenimiento ahora. Y hay una fase de trascendencia epistémica, que es lo que Martínez nuevo. Yo tengo un sistema teórico ampliado que no existía anteriormente y yo necesito ahora escribir la teoría o la fase de trascendencia epistémica, que Homero Fuentes le llama a eso la fase de estructuración sistemática o algo así. Pero es la misma cosa en definitiva. Podemos mudar, son 4 fases. Yo voy a pasar rapidito por las 4 fases. En la fase conceptual se determinan las teorías generales y las teorías sustantivas para fundamentar el problema desde el punto de vista de la teoría. En esa fase hay que realizar algunos aspectos clave, tareas claves. Concepto establecido del objeto de estudio. ¿Sí? Del audio. ¿Ahora? Ah, porque estaba apagado. Sí. Bueno, el concepto establecido del objeto de estudio. Esa parte de conceptualización es importante. ¿Cómo se conceptualiza el objeto en la teoría? Yo estoy trabajando con aprendizaje desarrollador. ¿Qué cosa es el aprendizaje desarrollador? O sea, hay que conceptualizar, al menos en el marco teórico, la gente conceptualiza. Yo voy a mostrar un ejemplo de cómo conceptualiza conceptos básicos establecidos por la teoría que me sirven para fundamentar. Entonces, eso es básico. Conceptos establecidos asociados al objeto de estudio. No solo me quedo con los conceptos que son objetos, sino con los conceptos que están asociados. Así es que yo trabajo con la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, pero cuando yo miro con la zona de desarrollo próximo, usted va a ver que dentro de ese constructo teórico hay varios conceptos. Está el concepto de desarrollo. ¿Qué cosa es el desarrollo? ¿Cómo nosotros entendemos el desarrollo? Está el concepto de diagnóstico del desarrollo
que forma parte de la zona de desarrollo próximo. Está la relación entre instrucción y desarrollo y desenvolvimiento, o desarrollo en español, ¿verdad? Y desarrollo. Está el primer nivel de la zona de desarrollo próximo, el segundo nivel de la zona, o sea, de la zona de, potencial o próximo de desarrollo. Son conceptos menores que están asociados y embutidos en ese constructo. Por tanto, es deseable y necesario que en la parte conceptual de la metodología esos conceptos sean bien sistematizados. De ser posible con los conceptos conexos, porque quién sabe el concepto científico, concepto cotidiano de Vygotsky están relacionados ahí. Yo no sé ahora si están relacionados o no, pero lo que quiero decir es que en esta fase conceptual lo que dicen tanto Homero como Ángel Doronceles es que hay que trabajar con las categorías, con los conceptos básicos que se estudian y los conceptos conexos con él. No me debo quedar solo con los conceptos que estoy analizando, porque ahí amplío el mapa conceptual. Pueden ser seleccionados desde la interdisciplinariedad. Claro, es lo que estamos hablando desde esta mañana. Puede que en nuestra teoría, que es la teoría de la Gestalt, o en la teoría del aprendizaje significativo, o en Skinner se irá, si vamos allá atrás, o en Watson, yo tengo conceptos que son conexos a lo que estoy trabajando. Entonces, parece que la visión interdisciplinar para crearnos marcos conceptuales propositivos son importantes. Y trabajar sobre todo en la base de los conceptos y de relaciones conceptuales. En esta fase es necesario obtener un conocimiento profundo y exhaustivo de la temática a partir de la teorización, conceptualizar, relacionar, explicar, interpretar y predecir. O sea, Mareta dice que los marcos teóricos deben ser propositivos. Esa de Fausto. Descubrir e identificar los conceptos inmersos en la información obtenida, sobre todo cuando se hace esa revisión sistemática. Hay conceptos que están inmersos en la literatura actualizada que revisamos. Es necesario incorporar y construir nuevos conceptos o constructos según él. A mí me parece que en esta fase es difícil construir nuevos conceptos, establecer asociaciones, vínculos, relaciones causales y no causales entre dichos conceptos. Bueno, esto aquí nosotros lo sabemos hacer por oficio. O sea, coger una o más teorías, lo deseable sería que sea más de una teoría, o dentro de una teoría tan grande como la teoría histórico-cultural, que la gente pueda aprovechar conceptos vygotskianos ligados a los conceptos de la teoría de la actividad de estudio, por ejemplo, y ir construyendo nuestro propio marco teórico, siempre con foco en la sistematización conceptual y en las relaciones conceptuales dentro de la teoría. Básicamente eso. Podemos pasar a la otra, la fase proyectiva. Se construye la ruta metodológica, dice Doronceles, se asume el compromiso con un método de construcción de teoría, estamos hablando del método de construcción de teoría, hacer un modelo, una metodología, por ejemplo. El método se expresa en el sistema categorial de sus autores. Un modelo diseñado desde lo holístico dialéctico se expresará en configuraciones, dimensiones, eslabones. Yo estoy trabajando con Martínez Migueles y yo voy a usar el lenguaje metodológico de Martínez Migueles. Si estoy trabajando con Homero Fuentes, yo voy a usar el sistema metodológico que usa Homero Fuentes. Homero Fuentes dice que en su método se trabaja con 4 categorías básicas. Se trabaja con configuraciones. Las configuraciones integran las dimensiones y las dimensiones forman eslabones. Entonces, ese es su arcabuzo teórico. Por tanto, si voy a trabajar con ese autor, soy consecuente con el lenguaje científico de ese autor en la fase de metodológica, ¿no?
Aquí, en esta fase, seleccionar el método científico de construcción teórica, por ejemplo, el método holístico dialéctico, el método de modelación, el método sistémico estructural funcional, etc. Sustentar los procedimientos del método según el autor o el autor. O sea, fundamental, desde el punto de vista de esos autores metodológicos, el proceso que estoy de metodológico que estoy sustentando. Yo veo que en las tesis, por lo menos en el programa que yo trabajo, los muchachos tienen muchas dificultades para construir la metodología. Y cuando un proyecto de investigación va para el comité de ética, siempre lo reprueban por la metodología. Porque no queda claro todo el arcabuzo metodológico que se está usando. Entonces, da mucho trabajo para el pesquisador novato, el investigador novato, modelar metodológicamente, valga la redundancia, el objeto de investigación. Por tanto, es un aspecto que para nosotros es tan valioso cuanto la teoría. A veces en el primer capítulo teórico citan a fulano, citan al otro y aquello tiene 50 páginas y cuando baja la metodología es una cosita. Porque por eso Ángel Doronzel le llama fase proyectiva, porque usted proyecta en el tiempo anticipadamente cómo se va a hacer la pesquisa. Claro que eso no siempre se va a cumplir de esa manera. Sabemos que estamos trabajando a nivel hipotético, ¿no? Pero es importante seleccionar bien los métodos, los procedimientos, los instrumentos, sean teóricos, sean objetivos, materiales, etcétera. Bueno, podemos avanzar. Hay una fase transformativa, que ahí es que la cosa se pone buena, ¿verdad? Porque ya usted levantó los datos, si es pesquisa básica o teórica, ya usted trabajó una masa de autores importantes, y si es pesquisa instrumentos, hizo los experimentos, en fin, hizo las entrevistas con los profesores, etcétera. Dice que se realiza el proceso de modelación. Ahí es que entra la modelación, siguiendo los procedimientos del método seleccionado y la tríada relación, organización, producto emergente. O sea, yo tengo que buscar relaciones y organizar buscando el producto emergente, la nueva teoría que estoy tratando de crear. Ejemplificación de la tríada desde el método holístico dialéctico, que es el que la gente utiliza, que es el método Homero Fuente. En un primer nivel se relacionan y organizan componentes teóricos iniciales desde el producto emergente. El producto emergente es la configuración. Cuando yo me acerco a un objeto de investigación, aquella categoría más simple, dice Marx, aquella categoría más evidente es lo que Homero Fuente le llama la configuración. Es una primera categoría, un primer concepto que aparece evidente para mí. Cuando la gente quiere, que es mi caso, y es el ejemplo que quiero poner, va a estudiar la metodología de la investigación en Vygotsky, a mí me aparece así, de plano, 4 configuraciones esenciales. Primeras, a nivel discursivo, a nivel evidente. Vygotsky usa 4 métodos principalmente. No estoy incluyendo procedimientos, los instrumentos y otras cuestiones ya subsidiarias del método, sino que para mí es claro que Vygotsky usa 4 métodos esencialmente. Usa el método analítico objetivo, que es el que yo quiero ejemplificaros hoy. Utiliza el método de análisis de las unidades, que lo toma de Marx, y lo toma de las Grundrisse, no lo toma del Capital, aunque en el Capital Marx habla de eso. Usa el experimento de doble estimulación, que ahora lo vemos transformado en el experimento didáctico
formativo, aquí ya al nivel de la didáctica y no de la psicología, y utiliza el llamado método sémico o semiótico. O sea, esos 4 métodos se me hacen evidentes. Para mí son 4 configuraciones. Yo tengo a nivel discursivo, por simple inspección, que Vygotsky me trabaja con 4 configuraciones. Porque él modela eso, él explica lo que es el método analítico objetivo, etcétera, lo explica, dice cómo usarlo. Allá en la psicología del arte, el primer capítulo habla de eso. A propósito, Vygotsky solo habla de ese método en 2 lugares que yo haya visto. En el primer capítulo de la psicología del arte y en varios trechos de la crisis de la psicología, Vygotsky se refiere a ese método, el método analítico objetivo, pero de una importancia enorme para la ciencia, ¿no? Sobre todo para las ciencias que necesitan construir el conocimiento de manera indirecta. Luego, avanzando y es el primer método que Vygotsky declara. Pero luego Vygotsky va cambiando el método porque van cambiando sus objetos, ¿no? Ahí es la mente dialéctica. Ustedes saben, en Pensamiento y Lenguaje, ya en el primer capítulo habla de las unidades de análisis, de la molécula de agua con unidad de análisis, ¿verdad? Que la unidad de análisis no se puede segmentar en sus elementos, porque entonces la cosa deja de ser la cosa, no sería agua, etcétera. Y en Pensamiento y Lenguaje yo creo, si no me falla la memoria, que allá por el último capítulo, el penúltimo, él vuelve a hablar de ese método. El método del experimento de doble estimulación, también en Pensamiento y Lenguaje, creo que el capítulo 5 y 6 se habla de eso. Y el método sémico o semiótico, los teóricos dicen así, sémico o semiótico. Hanley es semiólogo o semiótico y dice que no es la misma cosa, pero yo estoy usando lo que dice la literatura, ¿está bien? Entonces está dispensado hoy. Entonces usted ve que el último capítulo de Pensamiento y Lenguaje utiliza el método sémico, semiótico, el significado, ¿cómo se llama? Significado y significante, exacto, y él insiste mucho en el valor del significado, de los significantes, hay toda una teoría, digamos que semiótica en la obra de Vygotsky que no es tan evidente, pero que cuando usted pone el ojo con lupa, usted se da cuenta que Vygotsky tiene una contribución enorme a la lingüística, ¿no? y a la semiología o a la semiótica en general. Todo es más complicado, al menos para mí. Entonces yo tengo 4 configuraciones para estudiar la metodología de Vygotsky. ¿Sí? Solo que cuando yo empiezo a escarbar en aquella configuración, me doy cuenta que aquella configuración tiene embutidos conceptos menores y tiene una profundidad que no se queda ahí, sino que ese método tiene una ontología, eso tiene un origen, eso tiene un ser. Esto me va a ayudar con la ontología, que Vygotsky no lo tiró mago para tirar, porque nadie inventa de la nada. Una antecedencia, ¿no? Entonces, usted descubre que aquel método formulado por Vygotsky, él te da pistas, que el investigador va atrás de la pista y va a hallar la pista ya en la ontología, en el contexto de vida de él, en su historia de vida, en sus relaciones profesionales y en autores que le anteceden, que me explican el método. Eso es lo que la teoría no sacó a flote todavía. Pero cuando yo empiezo a trabajar la configuración, me doy cuenta que tiene configuraciones menores embutidas. Y esas configuraciones menores, o que superan el nivel discursivo, tienen otras configuraciones mayores a ella. Entonces,
una configuración, unas configuraciones en sus relaciones y conexiones con otras configuraciones en un método determinado, me van a traer como resultado la... a ver, aquí dice, en el segundo nivel, cuando se relaciona y organiza la configuración, la dimensión. O sea, 3, 4 configuraciones configuran una síntesis superior del conocimiento que Homero Fuente le llama dimensión. Las relaciones entre varias dimensiones y conexiones entre varias dimensiones me producen el eslabón. El eslabón es la síntesis de la síntesis, que si usted mirara verticalmente, vería a través del eslabón las dimensiones y las configuraciones allá en el fondo, porque es una estructura gruesa de varios niveles que se integran para formar un conocimiento superior. Ahí es que aparece la nueva teoría. Ahí es que emergen relaciones teóricas y conceptos que la teoría no sospechaba que existían. Y eso no lo estoy haciendo a través de pesquisa empírica, lo estoy haciendo a través del análisis y lo estoy haciendo a través de la comprensión, de la interpretación, que son operadores hermenéuticos. Por eso la hermenéutica es tan importante para nosotros. Si quieren dar un curso sobre hermenéutica, Hanley lo puede dar, porque él trabaja con hermenéutica de Gadamer, entre otras teorías, ¿no? No, aquí tenemos de todo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? Que en cada nivel de análisis me conduce a un resultado. En el primer de análisis tengo la configuración. Las relaciones entre varias configuraciones me forman una dimensión. Y las relaciones explicadas teóricamente por el investigador me forman el constructo, me forman el eslabón, ¿verdad? Solo que eso yo puedo modelarlo, graficarlo para poder entender esas relaciones en profundidad y en extensión. ¿Está bien? Bueno, eso es lo fundamental en la fase transformativa, porque estoy transformando el objeto. Yo cojo un objeto, un método explicado por Vygotsky, y empiezo a manipular el objeto. Ahí entra David, la modelaje. Si usted no transforma el objeto, entonces usted no va a descubrir los interiores, las relaciones profundas que hay en el objeto. Y por último, la fase transformativa, ya, pasa por favor el otro, que es una fase de trascendencia epistémica o de metarreflexión. Usted superó las fases anteriores y ahí usted necesita costurar todas las relaciones de aquel sistema, desde más abajo hacia arriba. Se sugiere siempre con las categorías más simples, estableciendo las relaciones entre ellas, o sea, las configuraciones, y entre configuraciones que me va a llevar a la dimensión, y las relaciones entre dimensiones me va a llevar al constructo o al eslabón final. Solo que eso hay que explicarlo teóricamente. Ahí es que aparece la fase de formulación de la teoría, de la nueva teoría. La fase incremental de la teoría. Usted está haciendo avanzar la teoría, ¿no? Después vamos a ver cómo es posible hacer eso. Dice que se establecen relaciones esenciales, funciona la abstracción. Claro, ya Mar lo explicó. Acuérdense que esta noche, después de la comida, van a leer dice claramente que los procesos de abstracción del ser humano son más importantes que el microscopio para las ciencias humanas. O sea, en las ciencias humanas, la abstracción y la capacidad de pensamiento son tan importantes como el microscopio. Buscar la regularidad. La regularidad, ¿qué cosa es lo que se repite? La constante que aparece aquí y allá. Entonces hay que estar atento a cuál es la regularidad. La regularidad es aquella manifestación que se da con determinada frecuencia y que es evidente.
Y ahí hay que tener en cuenta qué sería la novedad científica, o sea, la trascendencia epistémica del método que estoy aplicando. Esos instrumentos, ¿son instrumentos prácticos o son instrumentos teóricos? Son instrumentos teóricos, más instrumentos del pensamiento. Porque si no, no pensamos. El pensamiento necesita de instrumentos para movimentarse, para moverse. En la escuela, el alumno necesita aprender qué cosa es un triángulo, qué cosa es una perpendicular. Porque si él no aprende que una perpendicular son dos líneas que se cortan formando un ángulo recto de 90 grados, entonces él no aprendió. Él tiene que aprender la relación básica esencial que determina lo que la cosa es, dice Hegel. Pero cuando un alumno aprende lo que es una perpendicular, que si no se da la condición de que hay dos líneas que se cortan formando un ángulo de 90 grados, no hay perpendicular, porque esa es la condición universal y singular que define lo que es una perpendicular. Y después yo le voy a decir, dime en esta sala de aula cuántas perpendiculares hay. Y él me va a decir, ahí hay una, y hay una, y hay una, y una. Y yo le voy a decir, ¿cómo usted cruza la calle mejor? ¿Por la cebra o la cruza en la diagonal? Y él me va a decir, no, yo voy a cruzar por la cebra, porque en la cebra yo cruzo en la perpendicular y el tramo es más corto que en la diagonal. Ahí él está usando el concepto científico como herramienta intelectual para la vida, para resolver problemas, para popar en el supermercado y por ahí vaya. Eso popar le gusta a él, ahorrar, ¿no? Popar es ahorrar, ¿no? Popar. Entonces, bueno, en fin, ahí es que la gente llega a la formulación de teoría, ¿está bien? Entonces vamos a tratar de presentar eso, un ejemplo práctico muy limitado. No, perdón, no, pásalo. Bueno, este es un esquema del método de Fuentes, donde él va a explicar, este es el método de Fuentes de creación de teoría que nosotros usamos mucho. Él dice que una configuración y una configuración y una configuración, tres configuraciones me forman, o sea, primero busco las configuraciones y varias configuraciones me van a formar dimensiones. Y varias dimensiones me van a formar los eslabones, o sea, los constructos teóricos nuevos. Y esto hay que explicarlo desde el punto de vista de una estructura de relaciones, que es donde sale la nueva teoría, o sea, emerge la nueva teoría. ¿Está bien? Ese es el último slide. Vamos a montar otro archivo. Ese lo puedes quitar. Ahí. Ahí ves todo. Entonces, modelo teórico del método. Bien. Bueno, tú vas a ir corriendo ese slide en la medida que yo te digo. ¿Se ve bien? Ajá. Bueno, yo digo ahí, con mucha honestidad, porque Roberto me pone a mí todos los aprietos que él quiera, ¿no? Y entonces, el año pasado, en un ciclo de conferencias internacionales sobre teoría cultural, y me dice, bueno, yo quiero que hagas una comparación entre la metodología de Sankoff, L.B. Sankoff, lo hemos estudiado juntos, y la metodología de Jung. Y yo digo, bueno, pues me la pusiste en China. Porque cuando yo fui a ver, la comparación no era posible, no, aproximaciones y distanciamiento. Porque primero Sankoff no escribió un texto metodológico como lo escribió yo. Era un buen filósofo, efectivamente. Era evidentemente un buen filósofo con un dominio extraordinario, pero él se dedicó a aplicar la metodología de Vygotsky, sobre todo en el experimento, pero no teorizó. Lo que yo he revisado, no teorizó. Vygotsky sí era un teórico de la ciencia, un epistemólogo, ¿no? Entonces la comparación no era posible. Como yo estaba conectado con esto, yo dije, voy a dejar a Sankoff por ahí, voy a seguir con Vygotsky.
Está bien, pero eso lo explico en la introducción. Puedes rodar, puedes ir hasta el marco teórico. Rodar, porque ese es un archivo solo. De saber el título ahí un momento, el título arriba. Modelación teórica del método de análisis analítico objetivo de Vygotsky. O sea, lo que estamos haciendo aquí es la modelación teórica. Esto no está terminado, claro, pero voy a mostrar lo básico, ¿no? Entonces, puedes ir bajando, puedes ir hasta la teoría, hasta el marco teórico. Ahí, fase conceptual del método. Ahí en esa parte está terminada. Yo digo que nosotros integramos aquí la metodología de Fuente y la metodología de Doronceles en este método de construcción de teoría. Y ahí todo eso es, toda esa fase conceptual es la creación del marco teórico a partir de una teoría general, que es la de Homero Fuente, y la teoría de Doronceles, que es la teoría de la competencia epistémica del investigador, más me apoyo solo en una parte operacional de esa metodología, que es la que me va a permitir a mí operar con el objeto, o sea, vapulear el objeto, trabajar. Eso sí. Sí. Coger el objeto y transformarlo. Y en esa transformación es deseable utilizar modelos. Olha, Esteban, deu certo? Eu vou modificar um pouquinho o que eu disse. Eu vou pedir para o senhor falar um pouquinho sobre esse conceito de modelagem, porque quando o senhor falava que o senhor está trabalhando com esse objeto, né? Isso já seria um aspecto da modelagem dentro da teoria histórico-cultural? Sí. É uma modelagem, uma forma... Sí, pero en otra fase del método, en la fase transformativa del objeto. Sim. Aquí estamos trabajando todavía en la fase conceptual. Sim, mas a modelagem cabe em qualquer uma das etapas conceituais, procedimentais ou não? Bueno, la teoría es un modelo teórico verbal generalmente, ¿no? O sea, David dice que existen modelos icónicos, modelos gráficos, modelos lingüísticos, etc. Una teoría es una modelación lingüística, ¿no? Y los conceptos, el concepto es un modelo teórico, porque cuando yo te digo a ti qué cosa es la tarea de estudio, tú me vas a dar un concepto de la tarea de estudio, pero esa definición verbal no es el concepto en sí. El concepto en sí es las relaciones esenciales que tienen que darse para que exista una tarea de estudio. Cuando yo te digo qué cosa es una perpendicular y yo respondo, una perpendicular es una figura geométrica o algo así, donde hay dos rectas que se cortan formando un ángulo de 90 grados. Esta verbalización mía no es el concepto. El concepto es la relación universal que se da para que haya una perpendicular. Por eso es que cuando el alumno aprende bien y aprende el concepto, él descubre esa relación esencial. Pero si él no modela el objeto, él no va a descubrir esa relación esencial. Vamos a enseñar triángulos en geometría. ¿En qué grado se da esa geometría de las figuras geométricas? Bueno, vamos a enseñar el triángulo. Y bueno, un triángulo es una figura geométrica formada por 3 segmentos y es una figura cerrada. Ok, pero cuando yo le pongo un triángulo isósceles, la figura va a ser de una forma. Cuando le pongo otro triángulo de otro tipo, me ayudan con equilátero, la figura va a ser de otra.
Pero ¿por qué el triángulo sigue siendo triángulo? Porque en cualquier tipo de triángulo hay una relación esencial y universal que define lo que el triángulo es. ¿Comprendes? Então a modelagem, Los tres segmentos formando una figura fijada. Si eso no se da, no hay triángulo. El triángulo puede ser equilátero, puede ser isósceles, puede ser de... Por eso es que David dice, sí, hay que partir del concepto, pero si tú no modelas, porque yo cojo al muchacho y le digo, bueno, a ver, tienes tres segmentos aquí, vamos a hacer un triángulo. Él me hace una figura que son de triángulo. Yo le digo, no, pero ahora ponme una figura en que hazme un triángulo en que el vértice quede para arriba y la base para abajo. Entonces él está modelando, él está transformando el objeto. Pero en esa transformación del objeto él va a captar la relación esencial que es universal, que es lo que define lo que el concepto es. Ahí está la generación sustantiva de que habla David. ¿Comprende? O sea, pero si él no transforma el objeto, él no va a llegar a la relación esencial. Por eso es que hablamos de modelación en ese sentido. Y aquí es lo mismo, porque ¿qué pasa? Que yo creo que en la cabeza de David lo que está es que el aprendizaje tiene que ser científico. El alumno tiene que formar conceptos científicos, porque si no, él no aprende ciencia. Y esos conceptos pasan a ser herramientas del pensamiento para resolver problemas científicos de la vida, de la profesión, etcétera, etcétera. Porque, claro, para aprender conceptos cotidianos no hace falta ir a la escuela. Eso lo aprendo yo en la casa con mis padres o en el parque con los muchachos o en la iglesia o aquí y allá. Entonces, la escuela tiene la función de formar el pensamiento científico, estoy hablando por David y el CONI, pero para formar pensamiento científico hay que formar conceptos científicos, porque no de otra manera se aprende la ciencia. e é por meio da modelagem desses conceitos é que ele vai adquirir. La transformación modélica del objeto que se descubre la relación esencial. Fíjate bien, yo tengo un gráfico estadístico, ¿sí? Tengo un gráfico estadístico que me da determinadas medidas, ¿no? Pero ese gráfico estadístico yo lo puedo llevar para en español tabla, ¿no? Tabela, Una tabela. Y el resultado es el mismo, solo que estoy modelando el objeto. O puedo colocarlo en una serie estadística. Pero si los números son los mismos, el resultado siempre va a ser el mismo. Estoy transformando o modelando el objeto. ¿Comprendes? Compreendi. Ok. El verbo es el núcleo de la oración. ¿Sí o no? Cuando yo aprendía gramática, el verbo es el núcleo de la oración. Sí. Y el núcleo del predicado. ¿Y el núcleo de la oración cuál es? El núcleo del sujeto es el sustantivo. Y el núcleo del predicado es el verbo. ¿Pero cuál es el núcleo de la oración? Sujeto. El verbo. El sujeto puede estar omitido. Profesores esta tarde en el supermercado. ¿Quién es el? Yo. Pero el yo no me hace falta. Lo que me hace falta es el verbo. Y para el alumno entender cuál es el núcleo de la oración, él tiene que modelar la oración. Dice, espérate ahí. Pero yo no necesito el sujeto. O puede haber una estructura básica de sujeto y predicado. ¿Verdad? Pero el sujeto, el verbo puede estar al final de la oración, o puede estar en el medio, o estar aquí. Pero si yo tiro el verbo, ¿qué pasa? No hay oración. Se pierde el sentido. Además, en una lengua cualquiera, con dos categorías lingüísticas basta. Un sujeto, el sujeto y el verbo, el sustantivo y el verbo. El adjetivo no sirve para nada. El adverbio mucho menos, porque el adverbio modifica el verbo, modifica el adjetivo, modifica otro adverbio, y entonces este multiuso. Que no. Ahora, entonces, cuando yo comienzo a transformar la oración, cuando ese aquí estaba aprendiendo a escribir, yo cogía un párrafo del Quijote
cogíamos un párrafo grande así y yo le decía, marca todas las oraciones gramaticales que hay. ¿Cuál es la oración principal en ese párrafo? No, está aquí. Esta es la oración. Ahora vamos a reescribir ese párrafo colocando la oración principal al final del párrafo sin que te sobre una coma. Él me dirá si es mentira o verdad. ¿Sabe qué? Que el sábado por la noche salíamos a tomar una cerveza, el domingo por la mañana, 8 de la mañana, estaban tocando en mi casa. Yo abrí la puerta. No, yo vine a ver cosas. No, bueno, vente, vamos a trabajar. Bueno, estoy brincando. Pero después decía, bueno, está bien, fíjate, no te puede sobrar una coma, una vírgula. Entonces, ahora vamos a coger esa oración principal y vamos a ponerla al comienzo de ese párrafo. Y vas a reelaborar ese párrafo de tal manera que tenga una coherencia interna desde el punto de vista del significado y que no te sobre una palabra ni una coma. ¿Qué está haciendo él? Modelando la estructura verbal. Está transformando el objeto. Eso es lo que yo entiendo por modelar. Y lo puedo hacer lingüísticamente, pero lo puedo hacer gráficamente, pero lo puedo hacer numéricamente, lo puedo hacer icónicamente, si es arte. Entonces, el alumno precisa trabajar con el objeto. Tú creas, ella trabaja con formación de la autoría. El alumno la autoría tiene que aparecer. Pero para él crear textos y que aparezca la autoría, necesita trabajar mucho con transformando texto. Coge un cuento corto, coge 2 cuentos cortos y dile, con la introducción del final de este, ármame un solo cuento. Pero tiene que tener unidad estilística. Sí. De 3 cuentos, hazme uno. 3 cuentos de hadas, por ejemplo, ¿no? Hazme uno. Y así sucesivamente. Con el final de este, pónselo a la introducción del otro, o usa hasta el nudo aquí y allá en la otra parte para hacer otro. ¿Qué está haciendo? Sí. Ajá. Ok. Entonces, bueno, en fin, hablamos de modelación cuando el modelo sirve para transformar el objeto y descubrir en el objeto su relación esencial y universal. Decimos que la relación es esencial, porque sin ella no se da el objeto. Y que es universal porque en cualquier parte del mundo, sea en Alaska, en Estados Unidos o allá en nuestro querido México, siempre va a darse esa peculiaridad, ¿cierto? Una perpendicular es diferente en México que en Canadá. No. ¿Y un triángulo? No. Un triángulo es un triángulo porque él tiene... Ahora, hay otra figura geométrica que tenga las características del triángulo. No, porque si no, no fuera triángulo. Entonces, y eso es lo que el alumno tiene que aprender. No atiborremos la cabeza de los muchachos con cosas que no sirven para nada. El alumno tiene que aprender ciencia, tiene que aprender conocimientos. Y otra cosa, la ciencia se puede expresar a través de muy pocas categorías. Yo tengo los conceptos científicos, categorías más amplias también. Tengo leyes, tengo principios y tengo hipótesis. Fuera de eso no hay expresión de conocimiento. El conocimiento científico, él se expresa a través de muy pocas herramientas. La base de todas las herramientas son los conceptos científicos. Lo que forma el sistema conceptual de la ciencia son los conceptos. Pero en una teoría yo puedo tener hipótesis, ¿sí o no? Yo puedo tener leyes, sí. Yo puedo tener principios científicos, pero fuera de eso, fuera de lo que no sea ley científica, principios científicos, hipótesis científica, problemas científicos y conceptos científicos, ¿cómo, de qué otra forma se expresa la ciencia? Muy difícil, ¿verdad? O yo trabajo con conceptos, hipótesis, o no tengo ciencia. No es, o por qué es que David y el Conin insisten
y sabe exageradamente, si queremos enmendar la plana, en que hay que formar conceptos científicos en la escuela. Porque el concepto científico es la base de todo el conocimiento científico. No hay hipótesis sin concepto científico. No hay problemas sin concepto científico. No hay modelación teórica sin concepto científico. Entonces, la base del edificio de la ciencia es el concepto científico. Pero el concepto científico es la definición verbal del concepto. Es la relación esencial que el objeto comporta en sí mismo, que yo lo explico verbalmente. Eso lo hace único e irrepetible. Ahora, cuando el alumno aprende así, él no se va a olvidar jamás. Sí, porque eso se llega a captar con una profundidad enorme. Claro que para eso tenemos un problema grande, que es la formación de profesores, que usted habló de esta mañana. Pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, bueno, vamos allá. Ahí puede rodar para abajo, puede rodar. Estamos en la parte de construcción teórica, puede rodar. Aquí yo explico lo que es un modelo, en fin, todo lo... mira, la parte aquí de construcción teórica, aquí la gente va definiendo qué cosa es la observación científica, qué cosa es la explicación, qué es un constructo teórico, qué es la modelación teórica, todos los conceptos que yo necesito para operacionalizar el sistema. Entonces, cada construcción teórica, cada fase conceptual tiene tanto al objeto o al problema como un guante a la mano. ¿Sí? No es poner teoría para allá y echar páginas con teoría. No. Vamos a armar un mapa conceptual, relacional. Estos son los conceptos que yo necesito para construir este marco teórico. Eso es muy difícil en el doctorado. Y yo tengo una pasión por la formación doctoral, porque me parece que es una tarea muy importante y muy hacen sus propias construcciones exactas. Marco conceptual es que definir todas esas categorías conforme la teoría o las teorías que estoy estudiando. ¿Ve? ¿Qué cosa observación? ¿Qué cosa explicación? Y por ahí va. ¿Puedes rolar, por favor? Explicación, vamos a ver si hay otros conceptos. Ajá. Sigue. Ajá. Bueno, ahí se explica qué cosas son las configuraciones, qué cosas son las dimensiones. Ajá. Más adelante. ¿Qué cosas son las dimensiones? ¿Qué cosas son los eslabones? Porque el lector tiene que entender mi lenguaje, de lo que yo estoy hablando. ¿Qué cosas son los eslabones? Y lo voy fundamentando con la teoría, ¿no? Fundamentando con la teoría. Y ahí, resumiendo, yo me quedo ahí, correcto. Ahí la gente explica también lo que es la estructura de relaciones, que es la parte en que él construye su teoría sobre ese andamiaje. Pero eso en la fase conceptual necesita explicado, porque cuando el lector vaya para la discusión de los resultados, él va a operar con yo allá en los resultados voy a operar con esas categorías. ¿Entiendes? Seguimos, la fase proyectiva o metodológica. Entonces, ahí explicamos aquellas 4 fases que yo expliqué antes. Solo que, diciendo claramente que el investigador hizo en la fase conceptual, qué hizo en la fase proyectiva, cómo lo modeló metodológicamente, cómo va a abordar la fase transformativa, que ahí ya entramos con los modelos, y en la fase técnica, que es donde ya la... Ustedes ven que yo voy siguiendo el método rigurosamente, porque en mi opinión
hay que usar el método, o debemos usar el método de manera consciente y rigurosa. Si usted usa el método parcialmente, puede que la cosa no dé cierta, ¿no? Entonces, para un doctorando es importantísimo aprender a usar el método. Porque el método no lo resuelve todo, pero ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Porque no es lo mismo que yo no tenga orientación de cómo trabajar a que yo tenga orientación y clareza teórica de cómo trabajar. Entonces, a mí me parece, bueno, ahí está explicado cómo se hizo la revisión sistemática de literatura, en qué bases de datos, etcétera, y por ahí va, ¿no? La fase proyectiva, lo que hicimos en esa fase, la metodología bien detallada. Porque hay un principio en la ciencia que es muy positivista, pero que a mí me encanta, que es que una investigación, un resultado de investigación, para que él tenga pertinencia, él debe tener la posibilidad de ser reproducido por otros investigadores. Por tanto, en la fase proyectiva o en la fase metodológica, el investigador debiera ocuparse de explicar detalladamente el método lo más claramente posible, de manera que si otro investigador reproduce mi investigación, él va a llegar, si no a los mismos resultados, aproximadamente al mismo resultado. Y eso es lo que le da pertinencia a la investigación. Y cuando yo digo que por lo menos en el programa nuestro tenemos un gran problema con eso, porque cuando las cosas llegan al comité de ética, lo viran para atrás porque la metodología no permite la reproducibilidad de la investigación. Entonces, yo, investigador novato, que estoy llegando al mundo académico, necesito hacerme conciencia de que la formación metodológica es tan importante como la formación teórica. Es como la enseñanza. Usted sabe mucha matemática, sabe mucha álgebra, mucha lengua española, puede enseñar el Quijote, puede enseñar Shakespeare, puede enseñarlo, sí, pero eso es suficiente. No, usted tiene que tener pedagogía y didáctica para llevar eso a la frente. Por tanto, la cuestión metodológica, tanto en la enseñanza cuanto en la investigación, es de primerísima importancia. No, yo asumiría aquello que el que sabe mucho de una cosa puede enseñar y acabó y no hace falta ser profesor. ¿Okay? Entonces, es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo, ¿no? Bueno, por ahí vamos. Entonces, ve la fase transformativa y de trascendencia epistémica, los pasos que se siguieron en esa fase, todo explicadito, que se hizo. Pero no lo que dice Fuentes, que hay que hacer, sino lo que el investigador hizo. Vamos a ver, la fase transformativa y de trascendencia epistémica de la metodología pueden reunirse en las siguientes tareas de investigación. Resumirse. Identificación de la configuración más evidente del objeto de estudio, el método analítico objetivo o configuración metodológica. O sea, decir claramente lo que usted hizo primero. 2. Revelar las relaciones entre la configuración metodológica, el método estudiado, y las configuraciones ontológicas y epistemológicas que subsidian ese objeto. Y ahí va. O sea, lo que yo hice, no lo que dice Fuentes que debe hacerse, o Dononcelli, sino a explicarle al lector lo que usted hizo en cada momento. Y esa es una secuencia lógica, ¿no?, que me va hasta el final. Y ahora yo creo que aquí vamos a hacer aterrizar la teoría. Bueno, claro, aquí está explicado que la primera configuración que me aparece en ese método, configuración metodológica del método analítico objetivo. Entonces, yo cojo lo que dice Vygotsky sobre ese método a nivel discursivo y le hago un análisis. Ok, es la configuración metodológica. Pero a mí me es insuficiente para explicar el método, por tanto yo tengo que meter el dedo a fondo para yo entender mejor ese método y producir teoría, ¿no? Entonces, vamos allá, vamos a seguir bajando hasta el próximo subtítulo, puede ser. Hasta ahí, no, sube. Configuración ontológica, sube.
configuración ontológica del método analítico objetivo. O sea, cuando yo me deparo con la metodología, con lo que explica Vygotsky, que es la metodología, él me da algunas pistas que me dicen, no, espérate ahí, pero esto no es creación original de Vygotsky. ¿Por qué él menciona de pasada a Richard Müller? Está el nombre ahí, Richard Müller Frauenfeld, que fue filósofo, profesor, psicólogo alemán, etc. Más, cuando yo voy atrás de quién fue Müller en Alemania, década del 20, pegadito ahí con Vygotsky, entonces yo descubro que Müller es un importante psicólogo alemán, que obviamente escribía en alemán, pero que había leído a Müller. Y curiosamente, Müller tiene un libro que se llama La psicología del arte, un breve resumen, de 1902. Y la psicología del arte de Vygotsky es de 1926. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No, que seguro que lo leyó. Él no lo dice, no me lo dijo, pero yo lo descubrí que lo leyó. Porque si no, yo no estoy generando nuevo conocimiento. Pero bien, este señor que se llama Müller escribió una poética en 1914. Y Vygotsky, ya todo el mundo sabe por la historia de vida y porque el Koenig lo explica ahí en ese texto que yo expliqué, que el libro, él dice que Vygotsky estaba obsesionado con la literatura y que creó varios círculos literarios en Gomel, donde vivía, y que menos hasta inicio del siglo XX, ¿no? Las cosas han cambiado, el mundo ha cambiado mucho, pero el pensamiento científico alemán y sobre todo filosófico era muy considerado. Y obviamente nosotros vemos que Vygotsky era políglota y que leía perfectamente en alemán y que no era bobo y sabía dónde estaban las fuentes. Y si él quería hacer una psicología del arte, y hay un alemán que ya hizo una psicología del arte, ¿y por qué no voy a buscar cuál es el método que usó ese Müller-Frauenfeld? ¿Usted me entiende? O sea, si yo me quedo a nivel discursivo, no entiendo que el método tiene una ontología. Pero además esto se refuerza con elementos contextuales, porque lo que dicen en sus biografías, ¿cómo se llama? Leontiev, y lo que Luria, en ese trabajo fundamental, me dan elementos para entender entonces que el problema de la psicología del arte estaba en la discusión en las dos primeras décadas del siglo XX. Y que Vygotsky no estaba ajeno a la discusión. Y que él sabía dónde estaban las fuentes y dónde estaba el método. Porque este señor hace una clasificación de los métodos. Y él mismo fue crítico literario. Y Vygotsky era crítico literario en la misma época. ¿Alguien ya después? ¿O eso lo está diciendo este humilde profesor aquí? No, porque nosotros fuimos atrás de la fuente de Vygotsky a la ontología del método para poder descubrir algunas razones.
Vean que este señor escribió las principales direcciones de la psicología contemporánea. Y luego Vygotsky hace la crisis de la psicología, tiempo después, que a lo que hace es una revisión de las tendencias de la psicología contemporánea. ¿Ustedes creen que sería fuente de Vygotsky o no? Y que lo leyó en alemán, porque Vygotsky no era bobo, y él tenía al dedillo la marcha del mundo y lo que estaba en discusión. Y hay otra cosa, que hay determinados temas en la ciencia que son furor en determinadas épocas. Parece que el crear una psicología del arte o las contribuciones del arte para crear una psicológica podían ser interesantes para Vygotsky. Y ese tema era un tema de actualidad, de discusión en la década del 10 al 20, y Vygotsky se montó, claro, en el carro porque no era bobo y tenía sus ideas. Es verdad, ¿no? Pero ahora como nosotros no nos robamos, no nos dejamos robar, vamos atrás de los antiguos, porque nadie crea de nada. Y digo que no presione eso a nivel de... Yo descubro que hay una configuración metodológica, pero cuando yo voy a la profundidad del problema, allá atrás, en el contexto histórico, en la historia de vida, en la discusión de época y en los autores que le preceden, está el problema de ese método. Y Müller hace una clasificación de los métodos de investigación donde coloca el método analítico objetivo. Y Vygotsky lo toma de Müller, porque el Cariña no era bobo, no, lo tomó de Müller. Lo toma de Müller. Pero ustedes creen que Vygotsky lo aplicó como Müller o él le transformó el método. ¿Qué ustedes creen? Un cara genial, un cara genial como Vygotsky no se iba a quedar con aquella propuesta. Y claro, modeló el método, transformó el método y lo adaptó a sus concepciones sobre cómo la obra de arte podía provocar, cuáles eran los elementos que estaban dispuestos estructuralmente en la obra de arte que podían producir una reacción estética en el receptor. El arte no es objeto de estudio de la psicología, pero dice él, y eso lo dice en Psicología del Arte, en los primeros capítulos, pero yo puedo estudiar en la obra de arte los elementos objetivos que existen objetivamente, los resortes, la técnica, la textura, las líneas, etcétera, que existen en la obra de arte que producen el disfrute estético en el ser humano. Había que llamarse Vygotsky para pensar así, ¿no? Entonces, y él adapta el método de Müller para hacer sus análisis del Hamlet, de una... ¿qué más analiza él? Son 3 piezas que él analiza, etcétera. Pero Vygotsky no se queda ahí porque no era bobo, ¿no? Y él dice, bueno, pero con esta ontología del método me resulta suficiente. Dice, pues no, porque él estaba bien pertrechado de la teoría dialéctico-materialista. Y él formula otra configuración, en este caso epistemológica, para fundamentar el método. Solo que no lo dice, ¿eh? Usted tiene que ir a cuál es la fe para descubrir cómo él coge el método, lo adapta a su objeto. Usted puede estudiar el ser, el origen de ese método, pero luego usted se da cuenta que el método no usado en la misma forma de Müller sufre una transformación de carácter epistemológico científico. ¿Y dónde lo va a buscar? A Marx. ¿Dónde lo va a buscar? A Engels. Corre un poquillo para abajo. Yo me digo, ¿estoy revelando teoría? No. ¿Conocimiento nuevo? No. Está construyendo sobre la base de lo construido, sobre la base del conocimiento establecido, porque nadie crea nada, ¿está bien? Entonces,
configuración epistemológica del método analítico objetivo. Cuando sigo metiéndole el dedito, aquella configuración metodológica que él me formula, yo descubro que además de una ontología, que es lo más profundo en el método y de dónde lo tiró, hay también él fundamenta el método. ¿Y dónde lo va a fundamentar? En Marx. Él no va a fundamentar el método en Müller, él lo toma de Müller, pero dice, no, espérate aquí. Müller no es mi epistemología es Marx. Y entonces él va a fundamentar al Vygotsky. Dice, todo el Capital escrito siguiendo ese método, el método analítico objetivo. Marx analiza la célula de la sociedad burguesa, la forma del valor de la mercancía, y muestra que es más fácil estudiar el organismo desarrollado que la célula. Lo difícil es estudiar la célula, la unidad de análisis. En esta lee la estructura de toda la construcción y todas las formas económicas. Por eso Marx dice que la mercancía es la célula de todo el sistema capitalista. Esa unidad de análisis que es la célula, ella comporta en sí todas las relaciones y todos los nexos esenciales que permiten explicar el sistema capitalista, la economía capitalista. Bien, entonces él va a fundamentar el método allá. Ahí yo descubro que el método tiene también una epistemología, que no es solo metodología, sino que el método también es ontología y que el método también es epistemología. Vea que nos estamos moviendo en un área de conocimiento que está muy conectada a todo por la filosofía, ¿está bien? Porque cómo estudiar cuestiones metodológicas al margen de la ontología y de la epistemología y cosas así, ¿verdad? Entonces, pues nada, eso nos permite hacer un análisis discursivo, renacional, de esa otra configuración que yo le llamo configuración epistemológica. ¿Está bien? Puede bajar. Está fundamentando en Marx, etcétera. Y entonces yo llego al modelo. al modelo. Déjame ver solamente esta parte. Esta parte de aquí. No. La de arriba. La de arriba. Vamos a dejarlo ahí. La primera configuración que el investigador descubre es lo que Vygotsky dice del método. Es la configuración metodológica. Pero, profundizando en el método, la gente descubre una configuración ontológica, ya que ese método no se queda a nivel superficial o discursivo evidente, sino que ese método tiene una profundidad en la historia de la ciencia y se reconstruye a través de ¿qué? Del contexto social de la época, de la historia de vida del investigador, de lo que dicen sus colegas de estudio y de las fuentes que el investigador buscó para ir a buscar el método. Él estaba consciente que estaba haciendo eso, ¿no? Ahora la investigación está revelando dónde fue Vygotsky, pero él no estaba interesado en eso. Él quería construir su método y pronto acabó. Esta configuración es más profunda que la epistemológica, porque ya ahora usted descubre que él sí tomó de aquí, de la ontología, el método, pero él va a fundamentar el método a partir de una epistemología que es la epistemología marxista de Marx. Estas líneas de doble cabeza indican la relación dialéctica que hay entre esas configuraciones. Lo que hago en la parte textual es explicar cada una de esas tres configuraciones y explicar cómo se relacionan ellas entre sí. ¿Cuáles son los nexos que aparecen entre esas tres configuraciones? Solo que cuando yo tengo esas tres configuraciones agrupadas, relacionadas, explicadas con su nexo, me aparece una
síntesis superior del conocimiento, que es la dimensión ontoepistemo-metodológica del método. O sea, ahí la gente ha dado un salto cualitativo a una unidad superior, una unidad teórica superior que integra las tres dimensiones anteriores. Entonces, estoy en un nivel de análisis superior, un nivel de abstracción y de producción teórica exterior superior. Por tanto, al investigador se le exige que ahora escriba, explique esa dimensión, cómo se dan las relaciones de las tres dimensiones para formar esa dimensión, en un nivel teórico que no es el primer nivel, no es el nivel configuracional. Las configuraciones se integran en dimensiones. Está muy difícil o está más o menos, está yendo más o menos, ¿no? Ajá, ok. Ahora, sigo profundizando en el método para no cansarlos mucho, y yo me doy cuenta, el investigador se da cuenta que sí, la configuración metodológica me llevó hasta la profundidad del método, pero que ese nivel discursivo también tiene varios niveles superiores a él. ¿Sí? Tiene varios niveles. Usted descubre, bueno, aquello que dijimos el otro día, ¿no? El otro día no, fue esta mañana. Que usted tiene que sumergirse en la información que tiene fichada, que tiene organizada. Y usted descubre, leyendo los autores contemporáneos de aquella revisión sistemática de literatura, que ese método tiene una praxeología, o sea, que él tiene una actualidad práctica y que se está usando hoy en el mundo contemporáneo y que nosotros lo podemos usar en nuestras investigaciones. O sea, la praxeología en este enfoque es la capacidad de aplicación y de contemporaneidad que el método tiene. ¿Sí? Y ahora usted descubre que aquí y allá hay investigaciones que utilizan ese método. Yo lo recomiendo encarecidamente para el experimento didáctico formativo, porque van apareciendo indicios, van apareciendo evidencias que están en las explicaciones de los alumnos, del profesor, en la capacidad de los alumnos de resolver determinados problemas, en los comportamientos, etcétera, que te dice que hoy en la actualidad yo puedo usar ese método para el análisis de resultados en el experimento didáctico formativo. O lo puedo usar para analizar resultados en la formación de profesores, por ejemplo, ¿no? Porque él dice cosas maravillosas. Él cita a Marx diciendo, Vygotsky dice, habla de la fuerza del análisis, que nada supera el análisis en las ciencias humanas. Y Vygotsky tiene un objetivo determinado, que es que ese análisis sea objetivo, o sea, que pueda ser demostrado con hechos, ¿no? Con los datos de la investigación. Que tiene afán de crear que la psicología pueda hacer investigación objetiva. Por eso él utiliza estos métodos. Y entonces el análisis, el método objetivo me permite a mí descubrir los elementos que son esenciales para explicar el fenómeno, ¿no? Por ejemplo, en el experimento didáctico. Por tanto, ese método hoy en la experimentación en ciencias sociales tiene aplicabilidad, o sea, sobre todo para hacer análisis de resultados de investigación, sobre todo en el experimento didáctico formativo. Porque la pregunta es, ¿el método se quedó allá atrás en 1925 con Vygotsky o él avanzó hasta hoy? Él avanzó hasta hoy lo estamos usando. Entonces eso es una dimensión que se llama, o una configuración que se llama la praxeología del método.
O sea, la capacidad de el método y de aplicación contemporánea del método. Lo que a mí me ha dejado más sorprendente es el método de doble estimulación, que lo utilizan en Italia, en un instituto como profesores, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas así. Ahora, usted ve que la metodología de Vygotsky no se queda en la metodología, sino que ella está atravesada por una fisiología que no es evidente a simple vista, pero los valores morales y profesionales de la obra de Vygotsky es una cosa así fantástica. Él cita a cada autor, él le da los derechos de autoría a todo el mundo, es de una ética así increíble. Y hay una parte que a mí me encanta, que yo la asocio con la psicología de Vygotsky, que donde él habla del lenguaje científico. Eso es en la crisis de la psicología. Y él dice que el lenguaje de la ciencia debe ser claro, debe ser transparente, debe ser honesto, debe ser así, debe ser asado, y eso tiene que ver con los valores en la ciencia. Entonces, usted descubre que también hay una axiología en ese método y en todos los métodos de Vygotsky, pero yo estoy hablando de un método, ¿no? Entonces, si yo descubro una configuración más evidente, que es la metodológica, y profundizo en el método, me doy cuenta que hay una dimensión ontológica y una dimensión epistemológica que son la base de sustentación del método. Pero cuando proyecto el método para el futuro, ustedes se dan cuenta que el método tiene una praxeología y que el método tiene muchos valores, una praxeología. Y la cuestión es importante. Tenemos de ética, hoy tenemos toda una serie de... La ética es fundamental en todas las épocas. Y usted descubre, tiene cómo construir, porque los problemas de la axiología en Vygotsky se van dando como pinceladas, se van dando como trechos, y el investigador tiene que ir profundizando en aquello y decir, bueno, esta es una expresión ética en la ciencia. Esta es un valor en la ciencia. Y vos se va juntando trechos, a veces oraciones sueltas, en que usted puede crear una configuración axiológica del método de Vygotsky. Yo les pregunto, sí. Reclamando, yo creo que estás poniendo las pilas. Para abajo o para arriba. Hola. ¿Ahora? ¿Será que están oyendo ahora? Confiere ahí. Hola. Esa es la última opción, sí. Bueno, usted descubre que entonces el método, esa configuración metodológica tiene configuraciones más profundas y tiene configuraciones más arriba del plano discursivo en que Vygotsky explica el método. Claro, yo no he puesto aquí todos los trechos en que Vygotsky explica el método, ¿no? He ido a grandes saltos. Y aquí yo descubro que yo tengo otra dimensión, porque las relaciones y nexos internos que se dan entre esas tres configuraciones me forman una dimensión. Y eso el investigador tiene que explicar esos nexos, esas relaciones, y cómo se conecta la metodología con la axiología y con la praxeología y viceversa. Ahí es que el investigador está generando teoría.
porque tú te das cuenta que el método no es lo que Vygotsky dice que es el método, que el método es una estructura más compleja y más alta. Yo quiero mostrarla en la próxima figura. Bueno, yo soy muy malo dibujando y lo único que se me ocurrió ayer fue hacer esto. Entonces, si ustedes me ayudan, yo se los agradezco. Yo veo ahí en las publicaciones, en los artículos, esto es un diseño gráfico. Esto es una graficación del constructo que estoy construyendo. Es un modelo, pero ese gráfico no es el modelo. El modelo es la explicación teórica que yo estoy dando del gráfico. Yo construyo el modelo para visualizar las relaciones y los nexos. ¿Ok? Por tanto, yo tengo una configuración metodológica que es lo que yo me doy de cara con él cuando leo a Vygotsky. Pero profundizando en el nivel, en esa configuración metodológica, me doy cuenta que eso tiene una configuración en la profundidad que es la ontología del método. Y luego, que esta configuración ontológica es insuficiente si lo dejo ahí para explicar el método. Por tanto, tengo necesidad de ir atrás de la epistemología del método, que él la va a encontrar en Marx y Engels. Y esto me demuestra a mí una cosa que yo lo digo ahí en ese artículo, que es que en la década de 1920, Vygotsky tenía una formación filosófica extraordinaria. Cuando él va al Congreso de Psicología en Moscú en el 24, ya él está proponiendo estudiar la psicología con bases marxistas. Ya él era un joven de 20 y pocos años, 21 años, y estaba proponiendo un nuevo enfoque epistemológico para la psicología marxista. Entonces, significa, y eso lo explican los biógrafos, que Vygotsky desde que llegó al Instituto de Psicología decía en 1924, no, el enfoque no es este, porque ustedes saben que este enfoque biologicista reactológico, etcétera, era el dominante inclusive en Rusia. Y entonces él cambia, enfrenta todo ese problema. Pero cuando exploro el método, veo que hay una praxeología del método, porque el método está siendo usado, es actual, es consistente, yo puedo usarlo, lo estoy usando, lo puedo recomendar a mis alumnos para la investigación, sobre todo en el experimento didáctico, y que hay también un valor axiológico, moral, ético en toda la obra de Vygotsky, en toda la obra metodológica de Vygotsky. Esto en este método, pero cuando analizo el otro método me voy a deparar con lo mismo, y cuando analizo el otro me voy a deparar con lo mismo, y después yo voy a llegar a la teoría en general. Está bien, pero ahora solo con un método. Usted tiene sueño porque aquí el almuerzo es muy bueno y entonces nos da sueño. Bueno, pero ¿qué pasa? Que yo aquí descubrí que esto aquí era una dimensión y esto aquí era otra dimensión. Pero cuando se establecen las relaciones entre dimensiones, yo tengo un eslabón, que es una estructura sintética superior de teoría, donde el investigador va a describir esa estructura de relaciones. Ya esa es la teoría final, que me integra a nivel discursivo teórico las dimensiones que tienen como fundamento las configuraciones que están en el fondo. Al final, el eslabón es una configuración de amplio espectro. Ahí es que yo estoy formulando el nuevo constructo teórico y yo estoy diciendo, no, espérate ahí. El método analítico objetivo de Vygotsky no es eso que dice él. El método es mucho más que eso. No, el eslabón es eso de un cordón de ligación, eslabón, ligación.
Claro, él le llama eslabón, justamente, porque ese interliga en una síntesis teórica superior desde las configuraciones pasando por las dimensiones hasta arriba. ¿Te está entendiendo? Sí. ¿Es fácil de hacer o se puede hacer? No, vamos a hacerlo. Maestro, doctor, perdón, en un plan de estudio se podría hacer esta investigación totalmente así. Por ejemplo, el plan de estudios nuevos que tenemos nosotros, tenemos que buscar la parte de los valores que vienen desde los artículos de la Constitución mexicana, que viene una parte con todos sus valores que el ciudadano quiere formar, la nueva programa, la configuración ontológica, quiénes son los autores. Por ejemplo, está Boaventura de Sousa, también está Vygotsky, por supuesto, en el nuevo programa. ¿Perdón? Perdón. Bueno, en México se está haciendo un nuevo plan de estudios. Ya se propuso y va a empezar en educación básica para primaria y secundaria este ciclo en agosto, nuevo, y tiene una dimensión axiológica muy diferente a los pasados. Viene desde la Constitución mexicana, que se reformó para formar un ciudadano diferente, un ciudadano con diferentes valores, democrático, empático y muchísimas cosas más. En la parte ontológica, todos los autores que vienen detrás, que está Vygotsky, por supuesto, está Boaventura de Sousa, con una educación colonial muy fuerte, también de reconocer la diversidad étnica, intercultural de México. Entonces, bueno, la pregunta entonces sería si para hacer una investigación y llegar hasta la parte de eslabón, se podría utilizar muy bien este método para ir qué hay detrás de todo. Lo que pasa es que ese es el problema que tenemos, que los maestros no conocemos a profundidad de dónde viene esta nueva propuesta y nos estamos yendo nada más a la configuración praxeológica. Gracias. Qué bueno. Los objetos de ciencia, los buenos objetos de ciencia, nunca tienen una sola configuración. Siempre hay un abanico de configuraciones. Se le impone al investigador hallar esas configuraciones, que es lo primero que uno encuentra. Pero cuando hayas una configuración y te pones a analizarla bien, a mirarla bien y a contrastar con lo que dicen otros autores, porque en esta explicación de relaciones yo voy a recurrir a ¿qué? A 10 artículos de primerísimo nivel que yo encontré en las mejores bases de datos del mundo. Y voy a ir confrontando lo que yo digo con lo que ellos dicen, y eso me va a permitir construir teoría, ¿comprenden? Claro, mira, esto es una metodología para científicos. No hay que ser superdotado ni nada por el estilo, porque todos podemos aprender todo. Pero es muy importante que los doctorandos, que son los científicos del futuro, aprendan metodologías de este tipo y que las practiquen, si no en el doctorado, en el postdoctorado, porque ya ahorita yo estaré de bastón aquí, andando por los pasillos de la UFO, si acaso me invitan, y ustedes serán los profesores de la posgraduación. Yo sé que me queda poco en el convento enseñando mucha gente, ojalá que no, pero bueno, pero así, seriamente, a veces decimos aquí jugando, bueno, lo que nos queda es formar personas, formar jóvenes, nuevos científicos, ¿me entiendes? Porque un solo general no gana la guerra, y si tenemos varios generales con un buen ejército, a lo mejor ganamos la guerra, ¿no crees? Sí, hace rato que salimos a almorzar, le decía yo a mi compañero que si nos dábamos cuenta, bueno, yo los escucho desde ayer, hoy, creo que todos estos 3 días que nos faltan, de compromiso tan grande que se adquiere con estos trabajos, con esta preparación, ¿no? que estamos realizando con todos mis compañeros. Pero le decía a él, yo me imagino, le dije, compañero, y la otra compañera
Bernie somos de secundarias. Digo, yo me imagino que vamos a tenernos que reunir después de esto, reunirnos para hacer investigación, o sea, para poder trabajar esto y hacer lo propio de acuerdo a nuestro contexto, ¿no? Con la nueva reforma, con las nuevas teorías, con todo esto que ustedes nos están dando. Y le digo, imagínate, le digo al rato que digamos, y que digan los libros de historia, pues la investigadora, el investigador que fue y que leyó a Roberto Valdés, a Orlando y que estuvieron en ese contexto. O sea, yo la verdad soy muy fantasiosa en ese aspecto y digo, ¿qué será que algún día alguien hablará de todos nosotros, ¿no? O sea, que cómo ustedes influyeron en nosotros y nosotros en ustedes durante todo lo que ellos están haciendo en estos momentos, ¿no? Transformar la metodología, o sea, ya lo habla usted de Vygotsky, y con cual, digo, o sea, habla usted de Vygotsky, pero que nos queda claro que podemos trabajar otros autores, podemos trabajar otras teorías, ¿no? Y contrastarlas. Usted dice, si ustedes me den otra y me la presentan, a ver si me convencen. O sea, es el reto. Y dijo usted hace rato, los desafíos a los que nos enfrentamos día a día, todos, ¿no? Todos los que estamos acá. Y la verdad, ahorita que tú estás ahí explicando, pues yo me quedo así como que sí es bastante compromiso, es bastante interesante, y no digo que no sea posible. Yo creo que quienes hemos empezado ya a hacer investigación, pues más o menos nos damos cuenta. La cosa es engranar todo esto que tenemos. Cuando dices, vamos a hacer teoría, cuando el doctor Adalberto, que nos da metodología, dice, es que van a hacer un modelo teórico, es que tienen que hacer teoría y tienen que hacer ciencias. Y yo me quedaba siempre pensando, y bueno, yo seré capaz, ¿cómo? Yo, y aunque lo he leído, digo, la primera pregunta que yo me hice, no sé si mis compañeros eso, ¿seré yo capaz de hacer teoría? Y ahorita con todo lo que ustedes han explicado ayer y hoy, digo, es que ya hice teoría, que no la he escrito, que no la he sistematizado conforme estoy escuchando ahorita, pero sí hemos hecho teoría y hay mucha teoría que compartir y que tenemos que trabajarla desde todo esto que usted nos platica, las dimensiones, es bastante interesante. No se digieren de un día para otro, todo lleva tiempo, son años de estudio, de reflexión y de mucha discusión y todo eso, y de ponernos bravos a veces porque no nos entendemos y todas esas cosas, porque forma parte de la vida. Pero miren, no hay que enredarse ahora con Doronzele y Homero Fuentes, pero si ustedes cogen a Martínez Migueles, que es un texto más potable, más digerible, y lo aplican, está fantástico. Porque va dando los pasos del método, qué hacer, qué cuidados tener y qué sé yo. Martín Martínez Migueles, les tengo el libro ahí, se los voy a dar, que fue el segundo método que presenté, el segundo método de creación de teoría. Yo me he quedado con porque yo había trabajado desde Cuba Homero Fuentes, pero ahora con esta forma de Doronzele, que ha hecho aterrizar la teoría, me ha sido más factible poderlo llevar a la práctica, ¿no? Entonces, todo lleva un tiempo, todo lo que no se puede es descejar en el empeño. Hay que trabajar y formar grupos y discutir, porque nadie se forma de un día para otro, ¿no? Entonces, así, yo creo que esa disposición para trabajar y ese compromiso con la ciencia, ese compromiso social que la gente tiene, pues es más importante que ninguna otra cosa. Y ahí, por lo menos la literatura mía se la van a llevar ahí, y ustedes van trabajando poco a poco. A veces cogemos un libro, bueno, vamos a estudiar este libro ahora. Yo les sugiero Martínez Migueles, que es un libro muy bueno y potable, es fácil de aplicar, no es difícil. Y entonces, a partir de cualquier objeto de investigación,
si usted lo modela, lo transforma, usted va descubriendo cómo emerge la teoría de una estructura que parece que no había más teoría. Ahora, yo me pregunto, si yo me quedo en la configuración metodológica de este método y no voy a la profundidad de él, a la dimensión ontológica y metodológica, digo, bueno, pues el método es este, que él lo tomó de A del alemán Müller. No, o sea, el método que la gente conoce, analítico objetivo de Vygotsky, no es lo que Vygotsky dice. Es todo eso ahí, donde hay una red de relaciones, y el gran desafío que tiene la investigadora es explicar esa estructura de relaciones del eslabón todo. Porque ahí es que está el constructo, ahí es que está la teoría, la nueva teoría. O sea que yo creo que lo que hoy entendemos por lo que sea ese método analítico objetivo en Vygotsky no es lo que es, según este estudio. Él es mucho más que eso. Y él tiene aportes axiológicos para educar a las personas, para la ética en la investigación. Él tiene un valor praxeológico enorme para nuestra práctica investigativa. Por eso ha sobrevivido en la ciencia y se ha aplicado en otros ámbitos, sobre todo para análisis de resultados de investigación. Pero cuando yo aplico un método, debería saber que él no es solo lo que dice el investigador, el investigador que lo usa. Él tiene también fundamentos ontológicos y epistemológicos que son de verdad todo esa red de relaciones. Es lo que ahora yo tengo el desafío de explicar, ¿verdad? Y entonces ahí es que aparece una nueva construcción teórica del modelo. Vean cómo se van revelando las nuevas estructuras teóricas, cómo van apareciendo nuevas configuraciones. Pero cuidado, porque cuando yo empiezo a relacionar lo ontológico con lo epistemológico, usted ve que aparecen relaciones claras. Y cuando usted relaciona este método con el método de análisis de las unidades, usted ve que hay una relación entre métodos. O sea, yo voy a hacer este trabajo con este método y este mismo trabajo con otro método y así hasta el cuarto método. Pero después la gente tiene que escribir una estructura de relaciones de la metodología toda, integrando los eslabones, las unidades superiores de síntesis teórica que se han ido creando. La pregunta es, ¿esto se puede hacer sin un método de construcción de teoría? No, pero ahí lo que va a salir es un vademecum, o sea, un Frankenstein, porque no hay direccionamiento científico del trabajo del investigador. La metodología y los instrumentos de investigación, sean prácticos o sean teóricos, son esenciales para la producción científica, sea producción de investigación aplicada o sea de investigación teórica, ¿no? o de ciencia básica. Entonces ese es el método en la práctica. Siempre lo más difícil es primero descubrir las configuraciones más visibles, primero la más visible. Ahora la más visible te va a dar indicio de a dónde tienes que ir a profundizar. Explicar cada configuración en sí misma y sus relaciones internas y después una con la otra para formar entonces la dimensión. Y luego, dimensión con dimensión me va a dar el eslabón. Eslabón porque es síntesis, ¿no? Es una síntesis superior. Por eso dice Doronceles, en cada etapa de la investigación hay un producto. En el primer nivel de la investigación, los productos son las dimensiones. Pero en un nivel superior de síntesis teórica aparecen las dimensiones. Y analizando dimensiones contra dimensiones me va a aparecer
entonces la nueva teoría y el constructo teórico. Esto se puede hacer solo con los métodos de Vygotsky, o yo lo puedo hacer con cualquier objeto de investigación que yo sea capaz de modelar y de transformar. Voy a trabajar con la comprensión lectora en el 5º grado de la enseñanza fundamental. Comprensión lectora o producción de textos en la escuela primaria, ¿verdad? Bueno, ¿qué cosa es la producción de textos? Yo tengo que, en principio, conceptualizar eso. ¿Qué cosa es la producción de textos? O la producción textual. ¿Y cuál es el sistema categorial que se relaciona con eso? ¿Qué cosa es un texto? ¿Qué cosa es producción? ¿Qué cosa es un texto? Ya eso es una gran discusión, ¿no? Porque yo me acuerdo que Holiday, un lingüista norteamericano, Holiday y Hasson, decía, bueno, un texto puede ser desde una frase hasta un libro entero. Cuando yo estudiaba lingüística, ¿no? Entonces, un texto es un filme o una serie de televisión, ¿no? Y un texto es un billete, una nota de supermercado, es un texto también. Entonces, comprensión de texto. ¿Y qué cosa es un texto? Y ahí van apareciendo los conceptos. Bueno, sí, coherencia, cohesión, ¿verdad? O sea, ahí van apareciendo un sistema conceptual que a usted a simple vista le parece que no existe. Mas hacer ese mapa conceptual de inicio para luego irlo a conceptualizar en la teoría y en los autores de referencia que usted levanta en las datas de datos más actuales, es importantísimo, porque eso es lo que dice Martínez Miguel, la tercera fase del método de él, que es la contrastación. ¿Quieren saber una cosa? Los autores que yo levanté, que trabajan la epistemología del método en Vygotsky, son los que me ayudaron a descubrir esta configuración. Y ahora voy a discutir esa configuración en relación con lo que ellos dicen. Porque yo comprobé a través de Vygotsky que él fundamenta el método en Marx y en Engels. Y ahora lo que ellos dicen con lo que yo digo es lo que me va a ese ejercicio de contrastación es lo que te permite producir teoría, llegar a nuevos conceptos, etc. ¿Cuáles son? No sé. Ni quiero saberlo, ¿no? Vamos a llegar allá a poderlo hacer. No, si yo lo supiera, si un ángel me lo dijera durmiendo, ¿no? Como el sueño del Cafre en Vygotsky. ¿Se acuerdan del sueño del Cafre? Bueno, se relata, dice Vygotsky que, hablando del problema de las funciones psicológicas superiores y la cuestión cultural y demás, y él dice que hay un Cafre, le llama así el sueño del Cafre, ¿no? Hay un cacique indígena o primitivo que le dicen, bueno, vamos a mandar a tu hijo a la escuela y lo vamos a alfabetizar y qué sé yo, pero el cacique no estaba muy confiado y dice, bueno, espérate ahí, yo tengo que verlo en sueños primero. Si yo lo sueño, determinadas tribus tenían primero que ver en sueños para luego autorizar la guerra o hacer esto o hacer lo otro, ¿no? Y el Cafre dice, no, está bien, yo voy a pensarlo, pero yo tengo que verlo en sueño primero, porque esa era la creencia cultural de esa etnia o de esa tribu, etcétera. Y a mí siempre yo tengo en la memoria ese relato de Vygotsky que se ha quedado en la literatura como el sueño del Cafre, ¿no? Entonces es eso ahí. Bueno, ¿preguntas? Sí. Sí, se va a cerrar. Sí, está bien. Sí, bueno, sí, sí, una pregunta y dejamos las preguntas para después del receso. Yo quiero que pregunten ahora o callen para siempre. Me van a preguntar. Bueno, la pregunta tuya. Bueno, la pregunta, bueno, que sí, usted hace, digamos, como una estructura esquemática los procedimientos para construir conceptos científicos. Yo la pregunta que le hago es, por ejemplo, mi concepto, digamos, o mi tema de investigación, que en este caso es
comprensión de textos científicos, digo textos expositivos, que regularmente se refiere a textos científicos, pues, ¿no? Ese concepto que, digamos, tengo que pasar esos procedimientos que usted nos... Si usted va a producir teoría, sí. Ajá, si se produce teoría o modelo. Sí. Modelo teórico. Debieras modelarlo, pero antes de modelarlo, Ajá. tienes que hacer el mapa conceptual de ese objeto. Muy bien. Qué bien. Siempre trabajamos con objetos de investigación. Su objeto es la producción de textos expositivos. La comprensión de textos expositivos. Fíjense bien, ese es un objeto. Comprensión de textos expositivos. Vamos a formularlo así. Y ahora vamos a preguntar, ¿qué cosa es la comprensión? Acuérdense que es un operador hermenéutico. Y si me voy a la hermenéutica, la primera función es comprender. Porque si alguien no comprende, de ahí para adelante no pasa nada. Se acabó el mundo ahí mismo. Lo primero que yo tengo que hacer es comprender, sea una obra de arte, sea Vygotsky, sea quien sea. Por tanto, ¿qué cosa es la comprensión como proceso intelectual, psicológico? Las teorías de la lectura han hablado mucho de comprensión lectora en el ámbito de la enseñanza de la lengua. Se ha hablado mucho de la comprensión. Comprensión casi siempre ligada a la producción, comprensión, interpretación, etc. Entonces, ¿qué cosa es la comprensión? ¿O en qué sentido estoy usando el concepto de comprensión? Comprensión de textos. ¿Más qué cosa es un texto? ¿Y qué cosa es expositivo? ¿Por qué el texto es expositivo y no descriptivo o no argumentativo? Entonces, yo tengo que definir lo que estoy diciendo, con lo que estoy trabajando. Eso al menos ahí tiene tres conceptos que hay mucha tela por donde cortar, porque usted tiene que definir en qué sentido está usando las palabras desde el punto de vista teórico. Y probablemente eso te dé para hacer un mapita conceptual ahí. Y luego están los problemas de enseñanza de ese objeto en la escuela, los problemas pedagógicos, que hay que incursionarlo, que va desde la legislación, de los elementos normativos del Ministerio de Educación que dicen cómo enseñar lengua y todas esas cosas ahí. Así, y si tiene una teoría pedagógica de respaldo, pues cómo se trata eso en la teoría. ¿Y qué dicen los autores que han trabajado el tema ahora contemporáneamente? Para usted darle una actualizada en el tema, porque yo no voy a leer periódico viejo. Yo quiero leer los periódicos. Si sale el periódico de hoy, no voy a leer el periódico de ayer, ¿no? Entonces yo quiero leerlo. Entonces, toda esa discusión es riquísima, es un tema fantástico. Se ha demostrado que uno de los grandes problemas del aprendizaje de la matemática son los problemas de comprensión, que no se comprende el texto matemático, el problema, etc. ¿Qué más? Bueno, vamos a salir al receso y ahora Han va a intervenir. ¿Y quién más va a intervenir? ¿Quién más está levantado? Usted va a levantar. Bueno, ahí discutimos ahora. Muchachos, me dice Roberto, meninos y meninas, el profesor Roberto está falando que vamos a dar 10 minutos estrictamente y voltamos. ¿Está bien? Vamos a tomar un café.